Y lo mejor de recordar a una persona es verlo en su máximo esplendor, cuando estaba lleno, pleno y sobre todo feliz. La última entrevista que dio La Parca fue durante el duelo de Héroes Inmortales 3 y se la concedió a nuestro especialista en lucha libre, a Rodrigo Ornelas Gutiérrez, que se encuentra con nosotros en el foro, aquí en el estudio, y vamos a escuchar, y por supuesto luego platicamos con Rodrigo. Escuchemos la última entrevista de La Parca. Eso fue lo que ocurrió, como siempre, Conan metiéndose en lo que no le importa y ahora llevándose sus chicles como La Parca Negra, Ares y no me acuerdo cómo se llama el otro pitufo que traía encima. Estamos celebrando uno de los aniversarios del licenciado Peña, Héroes Inmortales, y se tiene que meter para llamar la atención. Pero esto no se va a quedar así, y David Club me atacó traición. Esto no se va a quedar así. Va a empezar la guerra de La Parca contra el comandante Conan y sus chicles. Van a verlo, el vampiro y su servidor, nos vamos a unir para acabarlos. Y precisamente allí se encuentra con nosotros en este foro del extremo. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Rodrigo Ornelas, a quien concedió esta entrevista. Exactamente. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido al foro del extremo. Gracias, consternado como todos ustedes por esta terrible noticia. Y sí, fue la noche de Héroes Inmortales, aquel 19 de octubre, cuando bajando de su participación La Parca platicó con él y pues comenta lo que ya dijo en esta entrevista que pudimos ver. 24 horas después pues fue este accidente que tuvo en Monterrey, luchando para la empresa Caos. Era el aniversario de la arena de esa ciudad cuando pues tiene este terrible accidente. Esta fue la última entrevista que él dio. La habíamos guardado porque por su situación pues no creíamos prudente, pero bueno, este es el último registro que tuvimos nosotros con La Parca. El último acercamiento a Jesús como La Parca, como este personaje luchístico que ha pues fascinado a miles y miles en nuestro país. Ahora bien, tú que tuviste la oportunidad, lo viste saliendo, lo viste ahí siendo La Parca, siendo ese personaje con teléfono en mano, siempre alegre. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento? Y sobre todo reiterar que esta fue la última entrevista que se concedió previo a esta lucha en Monterrey. ¿Cómo viste a La Parca? Pues como siempre, la verdad yo te puedo hablar como periodista y como aficionado desde pequeño. Entonces, pues conociendo a La Parca en los momentos en los que yo lo vi como aficionado, siempre amable. Ese día también subió, tuvo un altercado propio de la lucha libre con sus pues, enemigos. Y después bajando yo le digo, Parca, él pues baja como los luchadores, caliente con la adrenalina propia de este deporte. Y pues sí, sí, claro, amigo, tú me dices, bajando todavía agitado, apenas si me podía él pues escuchar como vimos en el video porque está el ruido de la arena. Entonces, pues él amable, me concede pues, el minuto que nos dio y alegre, como dicen sus compañeros, como los que lo conocieron, como amigos, como periodistas, tienen esa referencia de La Parca. Oye, mi querido Rodrigo, a Lalito lo hacía erizar cuando bailaba, ¿verdad? Ahí, mira, ahí lo vemos, ahí recordando uno de los momentos más hermosos en la vida de La Parca. A mí también, ¿qué pasó con la gente? ¿Vibraba la gente cuando él bailaba, cuando empezaba su combate, cuando salía al escenario? Sí, sí, ese día, de hecho, él no estaba programado en el cartel. Él entró en el inicio, dando la bienvenida a la gente y hablando de Héroes Inmortales. Es un aniversario que se le hace póstumo a Antonio Peña, el creador de la AAA. Entonces, cuando él sale, pues la gente lo empieza a vitorear, o sea, lo apoya porque no lo tenían en el cartel, pero sigue siendo el ídolo y es como la sorpresa de la noche. Y yo te puedo hablar también, o sea, yo estuve cuando le ganó la máscara al cibernético en el toreo en el 2004, como niño. Ajá. Pues también, o sea, estábamos, yo y muchos niños en júbilo, pues por ver al ídolo. Esas fantásticas noches, sí, y sobre todo Cibernético, que se la pasaba calentando ese duelo. La Parca muy en personaje, muy tranquilo, y cuando está arriba se transformaba. Desde que entró termina ganando ese duelo, esa lucha, y fue extraordinario. Así fue construyendo la historia, y sobre todo también recordar no solamente al personaje dentro del Pancracio, también recordar al gran ser humano que estaba detrás, y sobre todo que compartía los tips, que hacía mejores a sus compañeros, que hacía un show pensando en los que asistieron y que nunca, absolutamente nunca, se negó
a dar una entrevista. Oye, mi querido Rodrigo Ornelas, especialista del pancracio, de la lucha libre, compañero también de Azteca Deportes, ¿alguien podrá llenar ese espacio, tú como especialista, del espacio que está dejando la Parca? Pues yo te podría decir que natural, su hijo, Caris, en este momento, y eventualmente cuando él se sienta listo, cuando lo decida la empresa, pues podrá ser quien llene ese espacio, porque ídolos hay muchos en la AAA. Está Psycho Clown, va subiendo el hijo del Vikingo, Drago, están Chessman, Dave, Murder, Monster, o sea, hay tantos en esta empresa, pero natural por ser el hijo, el que tiene pues, el camino recorrido, el que conoce al personaje, el que conocía pues, como nadie a su papá, yo diría que tendría que ser Caris, que las ocasiones que yo he platicado con él, más allá de la técnica, de la fuerza, de todo lo que pueda tener un luchador necesite, él tiene humildad, tiene ese arrojo de su padre y esa atención con las personas, ese don de gente. Porque no, precisamente se requiere ser buenazo ahí, precisamente, ¿verdad? Sí, Se ¿no? necesita ser también un buen ser humano, una buena persona. Exacto. Como lo están recordando sus compañeros, ¿no? Con tantas anécdotas tan bonitas que se ha vibrado a toda la gente. Y además esas anécdotas tan bellas que decía, es que yo me quedo a darle una fotografía, un autógrafo a una persona porque yo no sé el esfuerzo que hizo el papá o la mamá para traer al chamaco, ¿no? En tu caso, por ejemplo, cuando eras niño, cuando te llevaron a la lucha libre, yo no sé el esfuerzo que hicieron tus papás Sí. para llevarte, ¿no? Pues sí, más allá de eso, pues yo me encaprichaba, yo tenía que ir a fuerzas para ir a esos Aunque no tuvieran eventos. lana tus papás. Sí, no. Tú no Sí, sabías, ajá, yo no quiero soy- ir. Luego no te lo comparten a lo mejor, pero bueno, sí, yo aficionado y como muchos niños que, pues como lo dicen, no sabes qué se necesita para ir. Bueno. Fantástico, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Rodrigo, y sobre todo con la gente de Al Extremo, porque fue el último que le concedió una entrevista. Se llama click, se llama empatía, se llama conectar con el público y se llama dejar un legado en este deporte que sin duda será muy complicado. Es pronto para saber quién podría ocupar ese lugar, pero sin duda es extraordinario lo que hizo en vida y sobre todo será fantástico cómo lo recordarán en la AAA. Así es.